Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo episodio de su podcast favorito, Burradas Científicas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy interesante, la verdad, que son reactores nucleares. Para eso nos acompañan dos invitados de lujo que vienen del Instituto Politécnico Nacional. Por favor, si se quieren presentar. Hola, yo soy Uriel Campos. Buenas tardes, yo soy Cristian Barragán. Hola, qué gustazo tenerlos aquí en las Burradas Científicas. Bueno, como ya lo mencioné, el día de hoy hablaremos sobre reactores nucleares, así que ¿nos podrían ir diciendo qué es un reactor nuclear? Bueno, para empezar, son dos cosas muy diferentes, la central nuclear y un reactor nuclear. La diferencia se basa en que un reactor nuclear es, por así decirlo, el generador de la energía nuclear, mientras que la central nuclear es el lugar donde se pueden encontrar uno o más generadores nucleares, ¿no? Pero ya yéndose a lo que son los reactores nucleares, se podría decir que un reactor nuclear es el lugar capaz de iniciar, controlar y mantener una secuencia de reacciones nucleares en cadena que se produzcan en el núcleo de estas instalaciones. Esto se basa en poder mantener un equilibrio perfecto entre el enfriamiento y el calentamiento de los procesos que estén realizándose en su interior. El calentamiento se basa en la secuencia de microexplosiones moleculares de las partículas que se estén ocupando en esta, mientras que el enfriamiento se basa en todo el agua expulsada para poder evaporar el agua, para así generar energía. Eso es, por así decirlo, el cómo funcionan y el qué es los reactores nucleares. Okay. O sea, más o menos un reactor nuclear es como una base o estructura para obtener energías limpias, ¿no? Sí, así es, amigo. Se supone, bueno, en teoría, los reactores nucleares son una buena opción, una buena alternativa de energía debido a que es muy limpia y genera pocos residuos. Okay. ¿Y cómo funcionan estos reactores? ¿Cómo sirven para obtener energías? Como dijo mi compañero, su función se basa en unas pequeñas explosiones, por así decir. Esto se le llama fisión, es la fisión nuclear. Lo que pasa es que se requiere un material fisionable. Este material por excelencia es el uranio 235, que es un isótopo del uranio. Al dispararle neutrones, es lo que causa la fisión. Esta fisión libera esta energía en una gran temperatura. Y al fisionarse, es decir, que se separa este elemento en dos más estables. Al pasar esto, este propio elemento vuelve a disparar más neutrones, lo que causa la reacción en cadena hacia los demás átomos de este elemento. Esto libera una gran cantidad de energía, que es lo que dentro del reactor, estando en control con el agua, esta agua se calienta a unas enormes temperaturas donde se llega a evaporar, que da el funcionamiento en las demás partes del reactor, y este vapor es el que termina en otras instalaciones. Entonces, por lo que entendemos, todo esto es parte de un proceso químico, ¿no? Sí, así es. Digo, la mayoría, si no es que todos, siguen, por así decirlo, el mismo proceso, tienen la misma teoría detrás, solo que en todos va cambiando un poquito el funcionamiento, hacen pequeños detalles que hacen que se diferencien uno de otro. Okay. Y hemos sabido que existen distintos tipos de reactores. ¿Nos podrían decir más o menos cuáles son? Claro que sí. Para los tipos de reactores, más bien para los reactores, se podría decir que los dividen en dos, en la clasificación de los reactores y en los tipos de reactores. La clasificación de los reactores solamente se divide en dos, reactores nucleares térmicos y reactores nucleares rápidos. Los reactores nucleares térmicos se supone que son aquellos que funcionan retrasando los neutrones más rápidos o incrementando la proporción de átomos fisibles, mientras que los reactores nucleares rápidos son los que no necesitan moderar la velocidad de los electrones, utilizan neutrones rápidos por la misma estructura de estos. Un reactor nuclear rápido no necesita moderador de neutrones, pero debe usar combustible nuclear que sea relativamente rico, por así decirlo, en material fisible. Y después de esto entran los tipos de reactores. Ahí ya se clasifica de más formas. Hay reactor de agua a presión,
reactor de agua en ebullición, reactor de uranio natural, gas y grafito, reactor avanzado de gas, reactor nuclear de agua pesada, reactor productor rápido y reactor de agua presurizada. Vale. Entonces, por lo que entendemos, cada tipo de reactor funciona con materiales y sustancias distintas, ¿no? Así como uno con uranio, otro con agua. Y que bueno, por eso tenemos que también recalcar que antes de que construyan una central nuclear o tan solo un reactor nuclear, se deben de tener en cuenta dos factores, que número uno, tiene que estar en una zona de bajo nivel sísmico, precisamente para no poner en peligro toda la planta por un sismo que llegue a suceder. Y dos, también normalmente se hacen cerca de algún océano, precisamente para de ahí sacar todo el agua que se ocupe para enfriar todo el proceso que se esté realizando en la planta. Y precisamente para que no llegue a ocurrir ninguna catástrofe por los tsunamis, es que se tiene también un control para hacerlo en una zona de bajo nivel sísmico. Vale. Bueno, pues como cualquier cosa, todo tiene un inicio, ¿no? ¿Y dónde se originó o cómo inició este tipo de reactores en el mundo? Para llevarnos al inicio de todo el mundo de los reactores nucleares, pues tenemos que ir básicamente poco antes de la Segunda Guerra Mundial, con una persona que se llama Lise Meitner. Ella, junto a su grupo de científicos otros, llegaron a una conclusión o descubrieron la fisión nuclear, lo que hablé antes, del cómo es que se obtiene una gran temperatura fisionando los elementos, o bueno, en este caso el uranio. Ella fue parte importante para este descubrimiento. Posteriormente, ya hablando en la Segunda Guerra Mundial, lo malo es que ella era de descendencia judía, por lo tanto, en la Segunda Guerra Mundial, y ser así, básicamente se vio obligada a salir de Alemania. Posteriormente, pues gracias a eso es que se obtuvo la bomba nuclear. Aquí hay una gran diferencia entre bomba nuclear y el reactor nuclear, ya que el elemento, el uranio, es diferente en ambos. A pesar de que es el mismo elemento, la pureza es mucho mayor o superior en una bomba, ya que se requiere el uranio 235 en una pureza del 90% o más para que sea eficiente en una bomba nuclear, mientras en un reactor solo se requiere del 3 a 5% aproximadamente, por lo que es imposible que como tal el reactor nuclear explote como una bomba. Sin embargo, pues sí llega a causar bastante daño. Posteriormente, siguiendo la historia, pues pasando obviamente las catástrofes de las guerras de la guerra, donde finalizó con las 2 bombas nucleares en Japón, y llevándonos un poco más hasta la Guerra Fría en 1954, es cuando se construye o se aprovecha bien la energía nuclear, ahora sí, en el sentido de que se llevan a cabo las plantas nucleares. Una de las primeras es una planta nuclear aproximadamente a 80 kilómetros de Moscú. Es la planta nuclear de Obninsk. Vale. Y como bueno ya lo mencionaste, también son un poco riesgosos, ¿no? Han existido algunos accidentes con estos reactores nucleares que incluso llegan a ser demasiado catastróficos. ¿Nos podrían más o menos hablar o explicar de algunos accidentes? Claro, el más conocido obviamente pues es el de Chernobyl. Creo que es un ejemplo casi que perfecto del riesgo que puede llegar a tener el no tener el cuidado con estas plantas. Lo que pasó aquí pues fue en una rutina de mantenimiento y se hizo un pequeño experimento, el cual llevó al accidente que todo el mundo conoce actualmente, que es que ahorita y por un largo tiempo va a haber una radiación debido al reactor que estalló. Pero a pesar de eso, hubo otro y que es muchísimo más reciente. Hablamos de 2011 en Japón, en el reactor de Fukushima. Bueno, la planta de Fukushima, ya que esa planta tenía aproximadamente 4 o 5 reactores. Aquí, más que el descuido o así, lo que pasó fue un accidente o incluso mala suerte, ya que hablamos de que en ese año hubo un terremoto.
de los más grandes en Japón. A pesar de eso, la planta estaba diseñada para resistir cualquier tipo de eso, ya que estaba en el agua, el reactor, lo que disminuía las posibilidades de riesgo. Lo peor vino después del terremoto, y es que hubo un tsunami que sobrepasaba las expectativas de lo que podía llegar a pasar. Por lo tanto, eso sí que no lo pudieron controlar y los reactores al final sí que tuvieron problemas. Lo que sí causó una explosión al final, pero pudo haber sido peor, pero se llegó a controlar bastante bien, afortunadamente. Por lo que sí, en general podemos concluir que sí conlleva un riesgo, pero realmente si se controlan bien, no sobrepasa demasiado. Ok, o sea que se debe de buscar un terreno adecuado que sea una costa o zona cerca del mar, pero que no sea altamente sísmica o que pueda ocurrir algún acontecimiento que provoque algún suceso catastrófico en el reactor, ¿no? Básicamente, aparte de que como tal el agua es uno de los mayores aislantes de la radiación, por lo que sí, en general en este material que sobra, que queda irradiado, lo que se hace pues es inundarlo en agua. Es una forma de las más seguras de evitar el contacto con esta radiación. Esa también es parte de lo que el por qué es mucho más conveniente que esté cerca de alguna costa o del un cuerpo marino en general. Ok. Y bueno, por lo que entiendo, un reactor está compuesto por varias partes. ¿Nos podrían más o menos explicar cuáles son las partes de un reactor nuclear? Sí, claro que sí. Mira, te diré las 6 principales partes por las que un reactor está compuesto. ¿Te parece bien? Ok. Vale, mira, para no ser tan drástico, te podría decir que las 6 principales partes por las que están hechos son: número 1, la barra de combustible nuclear, que es el lugar físico donde se confina el combustible nuclear. Algunas barras de combustible contienen el uranio mezclado en aluminio bajo la forma de láminas planas separadas por una cierta distancia que permite la circulación de fluido para dispersar el calor generado. Después de eso pasamos a las barras de control. Las barras de control lo que hacen es proporcionar un medio rápido para controlar la reacción de fisión nuclear en cadena. Después de eso pasamos al núcleo del reactor de energía nuclear. En funcionamiento normal, un reactor nuclear tiene las barras de control en total o parcialmente extraídas del núcleo. El diseño de las centrales nucleares es tal que ante un fallo de un sistema de seguridad o de control del reactor, siempre actúa en el sentido de seguridad máxima, introduciéndose totalmente todas las barras de control en el núcleo del reactor. Prácticamente esto lo que hace es brindar una mayor seguridad si llegara a pasar algo que no está planeado. Después, el moderador nuclear es prácticamente son los neutrones resultantes de una reacción de fisión nuclear que tienen una elevada energía cinética. Cuanto más alta sea su velocidad, es menos probable que fisionen otros átomos, de modo que conviene reducir esta velocidad para incentivar nuevas reacciones en cadena. Después de eso tenemos el refrigerante. Para poder aprovechar la energía térmica que desprenden las reacciones fisión nuclear se utiliza un refrigerante. La función del refrigerante es absorber la energía térmica y transportarla. En este caso vendría siendo el agua que ocupan para enfriar todo. Después de eso, por último, tenemos el reflector. Es una reacción nuclear en cadena. Un cierto número de neutrones tiende a escaparse de la región donde esta se produce. Esta fuga de neutrones puede minimizarse con la existencia de un medio reflector que las vuelva a dirigir dentro de la región de reacción. Y en sí ya son las 6 principales partes de un reactor. Aparte de estas partes del reactor, pues están las partes que son de la planta, que son las que se encargan ya de convertir el vapor que se mencionó antes en la energía que nos llega a nosotros. De esto se encarga la turbina, que es la que gira gracias al vapor y hace girar para obtener la energía del generador. Ahora, otra parte importante es la torre de refrigeración. Es la torre que mayormente vemos que saca humo.
generalmente se confunde con que pues otro humo contaminante como otras plantas que se centran en el calentamiento incendio de restos fósiles para obtener igual energía, pero no, porque básicamente ese humo pues, es el vapor de agua. Después se llega al condensador y se repite el proceso. Esas son partes ya de la planta en general. Entonces todo es como un ciclo, ¿no? Para obtener estas energías. Sí, ya que el reactor se debe de mantener en una temperatura en calor y en frío a la vez. Y pues, qué interesante, ¿no? Que cada parte también es esencial para el correcto funcionamiento del reactor. ¿Y nos podrían decir si existen algunos reactores nucleares aquí en México y dónde están ubicados? Sí, bueno, de hecho tenemos una central nuclear en Veracruz que cuenta con 2 reactores nucleares. De los 144 reactores en todo el mundo, esos 2 pues pertenecen aquí en México, en Veracruz. Son de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. Y algo curioso, esa planta no tiene lo que mencioné antes, la torre de refrigeración. ¿Cómo es que entonces sale ese humo? Lo que pasa es que al estar en la costa, ese humo entra en refrigeración rápida o en el condensador y se sigue el ciclo gracias al cuerpo marino que tiene básicamente al lado. Entonces no es necesario aquí ahora sí la torre de refrigeración porque de inmediato ese vapor de agua se condensa y regresa al ciclo. Esa planta genera aproximadamente un 3% o 4% de la energía total de aquí en México, que viéndolo puede ser poco, pero en gran escala pues es bastante. Entonces, por lo mismo de que tiene un cuerpo marino que es el océano, ya no tiene necesidad de tener una torre, ¿no? Exacto. Okay. Bueno, ya casi nos estamos acercando a la parte final de este episodio. ¿Qué conclusiones pueden sacar ustedes sobre esta pequeña charla muy amena que tuvimos el día de hoy? Bueno, como conclusiones podemos tener que los reactores nucleares son una buena alternativa para conseguir energía debido a que es muy limpia y bueno, como tal no tiene costos muy elevados para producirla. Normalmente la toman como una de las mejores debido a su bajo costo para poder producirla. Así como hay cosas buenas, lamentablemente, bueno, es que es lo único malo, es que se debe tener el único control para evitar los accidentes que ya conocemos. Aunque hablando como el accidente de Japón, pues fueron cosas que no se pudieron tener al alcance. Cosas obviamente de la naturaleza que no se pudieron controlar, aunque no afectó del todo. Fuera de eso, realmente casi que es de las mejores formas de obtención de energía. Pues los desastres naturales son algo inevitable que cualquier día pueden suceder y podemos no estar listos, ¿no?, para enfrentarlos. Claro, y bueno, como mencioné antes, hay la gran diferencia entre el reactor y la bomba, por lo que es casi que imposible que un reactor explote a la distancia o tamaño del radio de una bomba. Y eso también en cierta parte es bueno porque no afecta tanto a la población que se encuentre cerca en comparación con una bomba. Bueno, aquí llegamos a la parte final de este episodio y les agradecemos mucho que nos hayan compartido sus conocimientos sobre este tema. ¿Y se quieren despedir? Gracias por la invitación y hasta luego. Muchas gracias. Claro, muchas gracias por invitarnos y cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos en un próximo episodio de este podcast llamado Borradas Científicas. Hasta pronto.